nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, y siempre la discusión termina embarrada por argumentos muy falaces que tienen que ver con... Hace muy poco el gobernador lo volvió a repetir, que es, che, pero recibimos una provincia endeudada, recibimos una provincia en malas condiciones. Digo, bueno, son circunstancias que son imposibles de probar sin números en la mano. Bueno, a diferencia de otros sindicatos, y otros sindicatos de segundo grado también, la CTA Autónoma de Rosario, la Regional Rosario, se tomó el trabajo de ir a los números oficiales, de la provincia de Santa Fe, o sea, los números que el gobierno provincial reconoce, y ha demostrado, en todo caso comprueba, que el gobierno provincial ha tenido un incremento general de ingresos de origen provincial de un 99% entre 2020 y 2021, entre mayo y mayo, que ha tenido un aumento sustancial de casi el 50% en el resto de los ingresos, y que ha, hecho decaer casi un 12% las remuneraciones respecto a la inflación y un 8,5% en las prestaciones de seguridad social. O sea, el gobierno provincial incorporó muchísimos recursos, en promedio es casi un 8,5%, mientras que los egresos son solo del 2%, o sea que los salarios perdieron frente a la inflación mientras el gobierno ganó contra la inflación. Está en línea Gustavo Terés, que es miembro de ANSAFE Rosario, pero que además forma parte de la CTA Autónoma y que fue quien nos acercó a hacer estos números, que a mí no hacen más que confirmarme el sentido prácticamente contable que tiene la gestión de Omar Perotti, y que definitivamente elige ajustar por los que menos tienen. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí. Me parece que tu introducción breve y certera, que yo sé que vos venís hace tiempo hablando con esto, inclusive también por los recursos que el gobierno tiene inmovilizados en el banco, en un momento de emergencia. Digo, no es que vos pensás que acumulás porque tenés una política estratégica para crecer y demás, pero en un momento de emergencia donde deberíamos tener todo lo disponible para un poco para amortiguar las consecuencias y el impacto negativo que tiene la emergencia de la población, el gobierno realiza un camino a la inversa. Lo que está claro, como decía, es que los salarios disminuyeron. Los salarios, la inversión en salarios en estos números de las finanzas provinciales decrecen. La prestación de la seguridad social, que vos hablás de obra social y hablás de saca de jubilaciones, decrecen. Las transferencias al sector privado aumentan, sí. Donde tenemos que saber, porque no es lo mismo una transferencia al sector privado, que si vos estás haciendo una inversión en convenio con un sector privado para promover algún espacio de industrialización, algún espacio de mejora tecnológica, etcétera, o si esto es asistir a la educación privada, por ejemplo. Entonces tenemos cierta referencia de que hay una fuerte asistencia a la educación privada, ¿no? Y nosotros decimos que hay para la educación pública, ¿no? Porque la responsabilidad del Estado fundamentalmente, o principalmente la principalidad del Estado en el sostenimiento de la educación pública. Un gobierno que hace caja, un gobierno, como vos decís, que donde los ingresos crecen un 8% por encima de la inflación y los egresos solo un 2,6%, ¿no? ¿Y en eso qué significa? Que el ajuste lo estamos pagando los trabajadores del Estado. ¿Quiénes son los trabajadores del Estado? Porque hay que salir de ese modelo del burócrata, sí. ¿Quiénes son? Claro, de esa oficinista que nunca te atiende, que no va los lunes a trabajar y que el viernes se va a la mañana, no. Los trabajadores del Estado son los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores, los quienes están en seguridad, quienes están en la política de cuidado no solo de la infancia, sino también de los adultos mayores. Digo, ese es el gobierno ha decidido ausentarse ahí. Ha tomado la decisión política de no trabajar sobre la emergencia.
Digo, ni más ni menos, digo, los números que se expresan fríamente después impactan en la vida de las personas. En este caso, tenemos una paritaria, fíjate vos la has seguido la paritaria sí, docente, sí. Se comprometieron que en el mes de abril iban a discutir que las sumas no remunerativas, no bonificables, mal llamadas en negro, se iban a resolver, se iban a pasar a ser bonificables y remunerativas. Estamos finalizando julio, más de la mitad de julio, y eso no se ha reunido nunca la paritaria. Nosotros creemos que hay que adelantar la cuota de septiembre de manera urgente y reabrir la paritaria. Fíjate vos, todos los gremios empezaron a discutir un horizonte paritario por encima de 40 y algo, 44. Uh-huh. Y el mismo presidente se sentó en un congreso de la bancaria, donde la bancaria anunciaba una paritaria por encima del 45%. Sí. Hizo un discurso reivindicativo. Entonces, no es que fue en confrontación. Digo, si lo anunciaste al lado del presidente, digo, es una señal política. Entonces, lo que está mostrando es que el gobierno de la provincia tiene una política conservadora, de ajuste, claramente, digamos, de no fortalecimiento de las políticas públicas y de un ataque al salario de los trabajadores. Y eso tiene un impacto en la vida de las personas, no solo de los trabajadores, sino que eso no dinamiza el kiosco del barrio, la tienda del barrio, digamos, todo eso impacta negativamente en la vida de la sociedad, porque hay menos recursos, hay menos consumo. No sabemos lo que significa tener una política salarial activa. Y esa es una parte, ¿no? Sí. Y la segunda parte de la paritaria me parece que hay que discutir. Esperemos que cuando volvamos el lunes tengamos toda la infraestructura y hayan podido resolver todas las escuelas que teníamos problemas de infraestructura en la ciudad de Rosario. Tuvieron un tiempo bastante importante para trabajar. Nos parece que estas resoluciones del Consejo Federal de Educación, que definen lineamientos generales, pero dice el 70% tiene que ser el objetivo de que alcancen los alumnos en relación al conocimiento adquirido de acuerdo a normas de evaluación tradicional, o sea, sería como disminuir cierta exigencia, son números. Pero esos números hablan de niñas, de niños, de infancia, de adolescentes. Y lo que hay que discutir es que primero necesitamos un diagnóstico, porque hay 50.000 chicos que no se conectaron durante un año. Esos 50.000 niños se les negó el derecho a la educación. ¿Cuáles van a ser las políticas activas para reducir esa brecha de desigualdad? Creación de cargos, creación de horas cátedra, proveer los dispositivos tecnológicos necesarios, ya sea computadoras, teléfonos, garantizar la gratuidad de la plataforma. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando para dar clase y las familias pagando para recibir? Cuando ya la ley de teletrabajo y todo eso dice que eso tiene que estar en manos de y es responsabilidad de la patronal. Bueno. Entonces, bueno. No. Es que a mí me impresiona, Gustavo, que todo lo que estamos hablando digamos, se viene advirtiendo. Y además, esto que estás diciendo vos de las condiciones en las que van a volver el lunes a clases, uno presume que vos lo estás diciendo con cierta ironía, porque sabés que no hubo ningún avance, ni en colocación de equipamiento por parte del Estado a los docentes para que puedan trabajar desde la conectividad con recursos. Y sabés también que no hubo inversión en las escuelas. Y sabés que se perdió todo este tiempo, sabemos que se perdió todo este tiempo. Pero además, digamos, lo que queda corroborado es que en el medio ustedes han sostenido, los docentes, los enfermeros, los médicos, los policías, han sostenido el funcionamiento del Estado, y el Estado ha ganado muchísima guita y ustedes han pagado con la quita de recursos el sostenimiento de ese enriquecimiento del Estado o esa acumulación de recursos del Estado. Digo, esto es una verdad, Agrito. Lo que a mí me asombra es que sean pocos los que lo digan. Te digo sinceramente, a mí me asombra que siempre venga a ustedes y que haya un silencio tan colosal alrededor. Que nadie diga, che, loco, estamos perdiendo plata, nos están matando, estamos por debajo de la... No puede ser que los bancarios arreglen esto y que nosotros hayamos quedado por abajo. Digo, hay como un silencio. Yo cuando me llegó tu mensaje ayer, digo, che, pero ¿será posible que esto esté pasando y nadie haga un reclamo fuerte? Digo, porque el lunes se empieza en la clase como si nada,
del otro lado, digamos, desde la ANSAFE provincial, como si nada. O sea, como si nada hubiera pasado en Santa Fe respecto a los salarios, a las paritarias, como si no se hubiese incumplido con el acta paritaria, como si no se hubiesen perdido salarios, como si no hubiera, digamos, como si hubiese solucionado el tema de la conectividad, y no pasó nada. Sí, ni siquiera se llegaron a rever el tema de las destitularizaciones, Claro. que agrego también, otro tema más, ¿no? Y a mí me parece que sí, hay un silencio, digo, yo no sé si por mucho menos, pero seguramente por mucho menos, y cuando nosotros logramos que se aplicara la cláusula gatillo, que era para no perder tanto, un grupo de dirigentes sindicales nos explicaba las bondades de que la cláusula gatillo no era la fórmula necesaria, sino que esto era mejor. Bueno, que me expliquen por qué esto es mejor cuando ya tenemos 3 años consecutivos de pérdidas de ingresos, ¿no? Y donde a nivel nacional el esfuerzo del Estado Nacional con respecto al incentivo y a la conectividad es ínfima también. Porque yo quiero decirte, 500.000 computadoras en un año en este plan de la Juana Manso, creo que se llama, es nada. A escala de la cantidad de alumnos que tenemos, es nada. Y me parece que en un país donde se repartieron computadoras, donde estuvieron en un momento todas las niñas y niños en el lapso de 1 o 2 años, me parece que, y en una situación de emergencia que debería actuarse rápidamente, empezar a repartir 50, 40.000 y pensar que a fin de año te vas a ir aproximando esa cifra, es nada. Digo, porque acá el diagnóstico dice una cosa muy grave. Hay la brecha de la desigualdad de los sectores más postergados, de los sectores más vulnerables, más empobrecidos, se ha profundizado. Entonces, si el Estado no corrige esa desigualdad, si el Estado no acude a garantizar derechos en esa franja de la población, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Entonces, no puede estar librado a la mano del mercado, algo que el gobernador Perotti lo entusiasma mucho. Acá tiene que haber políticas activas para eso, darles más a los que menos tienen. Y eso implica presupuesto educativo, eso implica creación de cargos, eso implica que vuelvan a ofrecer los reemplazos en las especialidades de música, artes visuales, en educación física. En un momento de emergencia, estamos saliendo de la pandemia, que un chico no tenga un reemplazante en educación física y se le niegue el derecho a moverse cuando venimos de un momento del cierre de sedentarismo, es violentar un derecho de la infancia. No es solo no garantizar una fuente laboral. Que un chico no pueda expresarse con amor, cuando la necesidad, cuando la cultura también nos va a sanar de todo este impacto. Es un derecho. Ahora, el gobierno ausente, gracias al Ministerio de Educación, que no tiene proyectos, ¿no? Que trabaja en clave de mucho atraso y que fundamentalmente no invierte. No invierte y además da la impresión de que carece de plan, ¿no? Porque el nivel de improvisación que hubo en todo este tiempo respecto al retorno de las clases, la vuelta a la presencialidad de golpe de un miércoles a un jueves, hay un conjunto de sintomatología de que efectivamente hay como una especie de ausencia de plan, que también preocupa porque, digamos, la ausencia... Se perdieron, algunos dicen 50.000, hay otros informes que dicen que se perdieron 100.000 chicos del sistema formal en el último año y medio. Y de verdad eso sí. Yo creo que es más de 50.000. 50.000 es lo que el gobierno relevó. Yo creo que esa suma es el doble. Nos aproximamos 100.000. Y te digo, primero porque para mí cantidad de chicos que no se conectaron en algunos relevamientos que hemos hecho nosotros muy situados es mayor. Y segundo, porque en esos números no entran aquellos que tuvieron una conectividad débil, o sea que se conectaron 4 veces, 5 veces al año. Imagínate lo que son 4 o 5 veces al año. Es lo mismo que no haberte conectado nunca. Entonces ahí tenés otra suma. Un chico que se conectó 4 veces al año, ¿qué significa? Que una vez por mes se conectó. No hubo proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, no hubo ningún tipo. O sea, que los chicos desvinculados del sistema son mucho más que 50.000, por supuesto. A ver, yo capaz que
suena, digamos, suena demasiado ligero. ¿Entendemos de qué hablamos cuando hablamos de más de 50.000 pibes que se desconectaron de la escuela? ¿Que abandonaron la escuela? Parece que no importara, de verdad parece que no importara, Gustavo, y estamos hablando de 50.000 pibes que en un año solamente oficiales, según el gobierno, quedaron sin, digamos, ¿qué hacen esos pibes? ¿Dónde están? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo siguen? A mí me produce un nivel de desesperación porque son 50.000 pibes que quedan en el camino y bueno, los números que relevó Claudia Alagué habla de 100.000, que más o menos creo que es lo que debe estar pasando. Ahora, digo, ¿y quién los está buscando? ¿Quién está, dónde, cómo, qué se hizo para que esos chicos recuperaran recuperaran el tren? Nada, vos no lo ves buscándolos. No, hicieron un plan vergonzoso, no por los profesores que trabajaron, en el mes de enero, donde nosotros recorrimos los lugares para revincularlos y nunca llegaban ni siquiera al 10% de los chicos que tenían que tener. Claro. En secundaria prácticamente ese plan de revinculación fue inexistente, ¿no? Entonces, porque fue improvisado, porque llamaban a los profesores el 2 de enero y hasta que se tomaban el cargo y hasta que salían a conocer el terreno porque eran reemplazantes, porque había que conocer el terreno de eso, el 20 de enero algunos todavía estaban poniéndose en funcionamiento. Y no por responsabilidad de los profesores. Entonces, digo, si no te conmueve una cifra de 50.000 o de 100.000, digo, donde la brecha de la desigualdad, digo, ¿qué estamos hablando acá? ¿Qué es el problema que tienen estas niñas y niños? Que muchos no han sido alfabetizados. Digo, cuando estamos hablando de la era digital, de un mundo, hay chicos que ni siquiera fueron alfabetizados con sistemas clásicos. Estamos hablando de que muchos chicos de secundaria van a salir mucho más desprotegidos para enfrentar el mundo del trabajo. Estamos hablando de que algunos que van a terminar la escuela secundaria, primaria, van a tener dificultades muy grandes para afrontar a la escuela primaria. Bueno, en eso tiene que haber políticas activas, donde ahí tiene que actuar el socioeducativo, donde tiene que haber docentes, parejas pedagógicas o acompañamiento que a la par del docente titular. Digo, hay que darles más a los que menos tienen. Digo, políticas ante una situación de emergencia, política de emergencia. Si todos piensan que se puede hacer con la misma cantidad de recursos que en un momento porque está por fuera de la pandemia, se equivocan y están tomando decisiones políticas totalmente desacertadas. Yo te digo ya a esta altura que el tema de que te informen un domingo, las circulares, todo eso, termina siendo menor ante esta tragedia educativa. Totalmente, porque no deja de ser... la minimicemos, ¿no? Porque es una falta de respeto, porque el destrato a los docentes fue permanente. El destrato a la comunidad educativa fue permanente, digo. Pero si uno encontrara, porque es un ministerio que puede improvisar y entiende que es la emergencia, pero produce políticas que tienden a resolver estos problemas, se atenuaría. El problema es que te destrata, improvisa y junto a eso no realiza políticas que tiendan a atender esta situación de emergencia, ¿no? A mí me queda una reflexión. Hace un rato leía un tuit de Lucero de Sadop y digo, más allá de las diferencias, las coincidencias, él decía, bueno, qué lindo es enterarse por las redes sociales o por los medios. Digo, ustedes no han tenido ningún tipo de convocatoria para planificar el retorno post-vacacional, ¿no? Digo, ningún tipo de consulta, nada, digamos. Siguen siendo decisiones autónomas del gobierno provincial, toman decisiones que ustedes tienen que acatar, ni siquiera hay consultas y mesas interactivas. Eso implica una concepción de la democracia. Primero, pretender imponernos a nosotros de pensar que la paritaria solo discute salarios. Y nosotros tenemos una posición que es mucho más amplia, no tenemos una posición corporativa. No solo discute salario, que no es un tema menor, y es el más importante hoy, porque lo que estamos hablando es si vamos a estar por encima o no de la línea de pobreza y si vamos a tener una vida digna, como tienen que tener todos los trabajadores y trabajadoras de este país. O sea, no vamos a minimizar la discusión salarial. Pero junto con eso, uno tiene que pensar que la paritaria es una especie, en esta emergencia, de comité de crisis. ¿Cómo no está reunido permanentemente toda la semana en cada regional con los sindicatos para ver dónde están los problemas de infraestructura, relevando los problemas de infraestructura, dónde tenés espacios
de mucho mayor nivel de vulnerabilidad desde el punto de vista alimentario, junto con ATE, en un trabajo articulado con los trabajadores del Estado, con los asistentes escolares, para poder asistir a esas familias que tienen también problemas de alimentación. ¿Cómo hacer para que en determinados lugares haya un apoyo? Digo, porque hay escuelas que quedaron como diezmadas, haya un apoyo en creación de cargo mayor para que puedan ser atendidos esos chicos que dejaron de estar en el sistema, ¿no? Los excluidos del sistema, que no sean un número, que no sean una estadística. Bueno, esas cosas tiene que discutir una paritaria. Ellos tienen que mostrar una apertura en esa discusión. Trabajar esto en comité de crisis, en comité de emergencia, tampoco lo hicieron con salud, yo quiero decirlo. En los peores momentos de salud tampoco trabajaban articuladamente. Por suerte hubo un grupo de asesores sensibles de otras fuerzas políticas o científicos sin encuadramiento que el gobierno empezó a escuchar en un momento para tomar medidas mucho más acertadas que al principio. Y algo corrigió en el tema de salud con relación a la pandemia. En educación no pasó nada de eso. Entonces, vos que haces, te enterás de las resoluciones, ¿no? Ahora, no te admiten un espacio de deliberación, de propuesta, que en todo caso tendería a fortalecer la democracia. Habría conflicto, habría discusiones, habría exigencias, pero eso es la democracia también. Este es un gobierno que niega los espacios democráticos, que niega y que no utiliza las herramientas que provee el sistema constitucional para fortalecer las políticas públicas. Gustavo, la verdad que digamos, lamento confirmar, y yo digo, lamento confirmar que después de tantos meses debatiéndolo, y yo reconozco que levanté un poco la pata del acelerador, porque uno si no todo el tiempo está, digamos, generando situaciones de angustia y de bronca. Uno percibe que también la gente necesita que le cuenten las cosas, pero que tampoco, digamos, se sobrecargue. Ahora, pasaron, no sé, 2 meses o 3 meses que hace que no hablamos sobre la situación puntual de la economía y el impacto sobre los salarios y el impacto sobre los docentes, y los números oficiales terminan reconociendo eso, que se benefició al sector privado, que perdió el empleado público, y el empleado público no es, bien decís vos, el burócrata, sino el docente, el enfermero. Digamos, hace poco les cortaron los contratos a los enfermeros del geriátrico de Rosario. Digo, de verdad, y se sigue acumulando guita en plazos fijos, y se sigue jactando de tener plata, como si el superávit fuera una virtud, mientras la emergencia se lleva puesta el salario, las condiciones de vida. Digo, yo la verdad que lamento que tengamos que volver a decir todo esto, y también lamento que sean ustedes las pocas voces que se alzan frente a esto. Me da una sensación de cierta soledad, te lo confieso, de cierta soledad. Sí, nosotros tratamos, el problema no es no trabajar con lo que la gente o a veces los medios hegemónicos quieren instalar, o el poder, sino que a veces nos toca decir la verdad y que a veces cuesta que acepten esa verdad, pero nosotros creemos que hay que ser lo más honesto. Uno tiene que ser honesto y tratar de contar las cosas tal cual son. Y los sindicatos tienen una responsabilidad, aparte de defender los derechos de sus afiliados, y es hacer una discusión del estado de situación del contexto laboral en el cual se desempeñan desde la autonomía. Lo que pasa es que tenemos muchos sindicalistas o una cantidad de dirigentes que habitan mucho más los pasillos de las oficinas del Estado que la de los lugares de trabajo. Y entonces, de ahí cierto silencio, de ahí cierta justificación de las políticas del Estado, de ahí cierta hasta vos te acordás que hubo intervenciones donde se ponían a disposición del gobierno de Perotti para que hiciera lo que tenía que hacer, que lo iban a apoyar, y no se ponían a disposición de los compañeros trabajadores que eran los que estaban sufriendo las consecuencias de la pandemia. Bueno, son modelos sindicales distintos. Sí, yo te voy a contar algo que a mí me parece que es una anécdota y no es ilegal, pero de algún modo sintetiza cuál es la actitud de algunos dirigentes. Hay un dirigente de la otra CTA que estuvo el mes pasado, creo que vos me preguntaste por Twitter y yo te contesté, de la otra CTA, voy a decir el nombre, José Testoni, que estuvo organizando conversaciones con Mirabella de algunos personajes
muy reconocidos de la cultura nacional, arreglando cachet para que se armaran videoconferencias con Mirabella, de algún modo, en su condición de senador para hacer la campaña. Digo, cuando vos ves que un dirigente de segundo grado de una organización gremial, de una provincia que está sufriendo un ajuste como este, está trabajando para armarle un programa de conversaciones virtuales a un candidato, que no es un candidato, digamos, representativo del pensamiento, entre comillas, progresista, sino digamos, Mirabella. Ahí te das cuenta, digamos, cuál es de verdad el objetivo de este señor. A mí me da mucha tristeza, porque digo, no solamente han abandonado al trabajador, sino que además ya a esta altura se admiten como partes de un mecanismo de la peor política, de la peor política, ¿no? Porque Mirabella, ¿qué representa? Y digo, a mí me da mucha pena porque han dejado desguarnecidos a muchos trabajadores que todavía creen que, honestamente, ellos creen que se sientan representados y protegidos por una dirigencia que evidentemente los ha abandonado y los usa como fuerza, que en algún momento se va a romper ese pacto, digo, porque yo digo, con una mínima inteligencia se tiene que romper ese pacto de representación. Sí, es así. El problema no es que dirigentes sindicales, digo, todos tenemos derecho a hacer política. Totalmente. Lo que no se puede hacer es poner subordinar al sindicato a las políticas de Estado o a las políticas de los partidos, y muy fundamentalmente, y en este momento de coyuntura, con muchos de estos sectores de esta casta política que son funcionales al poder y a los sectores de intereses económicos más poderosos, y no dan respuesta a los graves problemas sociales, ¿no? Porque si vos te vinculás con un político para presionar o para trabajar sobre programas que tiendan a resolver problemas de la población, de los sectores populares, bienvenido. El problema es que son más operaciones políticas electorales y marketineras que le salen plata a nuestro pueblo, que poco tienen que ver con mejorar la vida de los santafesinos. Gustavo, un abrazo como siempre, gracias. No, gracias a usted y hasta la próxima. Chau.